todos, qué gusto de verles, contentos de saludarles nuevamente. Y con algunos de ustedes pude estrechar un fuerte abrazo cuando estuvimos el día de las conferencias allá en Quinta Normal. Fue muy hermoso poder estrechar a varios de ustedes. Y damos gracias al Señor por poder estar juntos nuevamente para abrir su libro. Yo agradezco las oraciones por la obra acá. Hay mucho trabajo, mucho que hacer. Esta red, realmente Zoom ha sido para nosotros una red para alcanzar a muchas personas. Y yo agradezco que sigan orando. Hay una gran necesidad. El Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Y en estos tiempos en que los trabajos de los hermanos se complican, hay restricciones, hay demandas fuertes, hacen que las manos para obrar se hagan pocas realmente, por los horarios, por los tiempos, pero doy gracias al Señor porque estamos alcanzando a nuevas personas con el mensaje del Evangelio. Hoy día tuve una reunión en la mañana porque tengo la ventaja de poder en cualquier momento reunirme con las personas. 2 mujeres cuyos maridos son alcohólicos, sufriendo grandes cosas, grandes experiencias muy dolorosas. Y pudimos orar, no tan solo por su esposo, sino también por sus hijos, en gran aflicción. Bueno, mañana tengo otra reunión casera, antes de la reunión de estudio por Zoom. Y el jueves, por la gracia del Señor también, voy a Viña, a la ciudad de Viña del Mar, donde estoy juntándome con una familia desde hace algún tiempo, y al menos la esposa ha profesado haber creído en el Señor. Espero que luego su esposo, como su hijo único que tienen, también pueda llegar a decir, soy salvo. Y también el viernes tengo otra reunión casera, junto con un matrimonio de edad de la ciudad de Valparaíso, y seguramente van a ir sus 2 hijas y posiblemente los esposos de sus hijas. Ellas son las creyentes que van a la casa de sus padres para que tengamos esa reunión. Ya he hecho varias de ellas, pero cuánta necesidad hay de que la palabra sea conocida y llegue a los corazones de muchas otras personas. Así que verdaderamente hay mucho que hacer. El sábado tenemos una reunión especial en la Asamblea de Limache con la celebración de sus 50 años de vida. Y va a ser una ocasión especial para compartir con los hermanos en una tarde con unas onces. Pero así, la obra avanza, sigue, pero hay muchas dificultades. Hay muchos hermanos ya de avanzada edad que están con complejidades de diverso tipo en relación con su salud. Oremos los unos por los otros. Sigamos orando por las grandes necesidades que tiene el pueblo de Dios, pero también por aquellas personas que aún no son de Cristo. Vamos a continuar con nuestro estudio que habíamos comenzado la semana pasada. Y como les dije, no estoy apurado para avanzar con el tema. Es un tema bastante más largo que para 2 reuniones. Pero allí en el capítulo 19 del Éxodo comenzamos a meditar en lo que podríamos llamarle los propósitos de Dios
para su pueblo. Ese pueblo terrenal, el pueblo de Israel, es un pueblo que nos da ejemplos, buenos y malos ejemplos, hermosos, agradables, pero también tristes ejemplos. Ejemplos buenos que debemos imitar y ejemplos malos que debemos desechar. Un pueblo que nace allí en la esclavitud. Y el libro del Éxodo nos cuenta cómo cuando Moisés recibió esta visión en el monte allí, en el capítulo 3 del Éxodo, Dios le dijo: serviréis a Dios en este monte. Y en el capítulo 19, llegamos a este capítulo y nos damos cuenta cómo se cumple lo que el Señor había dicho, aquella promesa que Dios había dado a Moisés. Y entonces vimos cómo en aquellos 11 meses que permanecieron a los pies del monte, el monte de Sinaí, también llamado el monte de Dios, Dios, habiendo redimido a su pueblo, ahora les hace algunas declaraciones muy importantes. Y además, claramente les expresa que quiere entrar en una relación de pacto con ellos. A partir de este capítulo 19 se ve el cumplimiento de ese pacto que Dios también había hecho. Allí en el capítulo 6, cuando tenemos el relato de la comisión de Moisés y Aarón, dice en el versículo 6 del capítulo 6: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Todos estos verbos que aparecen aquí, yo os sacaré, dice, verso 6, os libraré, os redimiré. En el verso 7 dice, os tomaré, y dice después, seré vuestro Dios. Y en el verso 8 dice, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano. Versículo 8 también dice, y yo la daré por heredad. 7 verbos que nos hablan de las promesas de Dios, que habrían de cumplirse paso a paso, en la medida que ellos fueran avanzando en su desarrollo como nación, como pueblo. Pero decíamos que a partir en este capítulo 19 y en el capítulo 20, tenemos lo que podríamos llamar 4 grandes propósitos. Y hablamos la semana pasada acerca del primer propósito. Podríamos, creo que les comenté, que podría llamarse una vida de madurez. Una vida de madurez. Y ahí tenemos entonces esa figura del águila, Dios como el águila que saca, que los toma sobre alas, y os tomé sobre alas de águilas, dice, y os he traído a mí. Ese era el propósito. Pero en segundo lugar,
Vamos a ver ahora una vida de dignidad. ¿Mm? El tercer punto es una vida de santidad, a partir del versículo 9, y una vida de responsabilidad, que dice relación con el capítulo 20, los mandamientos que Dios dio, y a través de los cuales Dios también establecería su pacto con aquel pueblo. Pero, ¿qué hemos considerado? ¿Qué hemos visto hasta este momento? ¿Mm? Esta águila, el rey de las aves, que presenta varias características extraordinarias, fantásticas, ¿Mm? Como es su capacidad, su fuerza, ¿no es cierto? Su vuelo alto, ¿no? Su visión, su vigor, y hay muchas otras características. La longevidad, conversábamos también, de cómo más o menos a la mitad de su vida, alrededor de los 40 años de vida, se genera un proceso de renovación completa. El pico, las garras de sus patas y sus plumas, hasta que luego de aquel proceso de renovación puede vivir unos 30 años más, 70 años en total. Y sin ese proceso de renovación no sería posible el resto de aquellos años que el águila vive. Pero también como creyente, veíamos ahí en el libro de Job, el creyente, las características del volar alto, ¿no? De poner su nido en las alturas, ¿no? De morar en la peña, de acechar la presa a la distancia, su visión extraordinaria, ¿no? Bueno, todo aquello que nos hablaba de los verdaderos creyentes, así como el pueblo antaño, el pueblo de Israel, habla acerca de nosotros como pueblo ahora, y de eso vamos a conversar en esta tarde, la voluntad del Señor. También individualmente, esa águila nos representa a nosotros. Ahí en el libro de Job, decíamos todas estas características, ¿no? Vuela alto, pone su nido en las alturas, mora en la peña, acecha la presa, pero también habla acerca de aquellos que son satisfechos con sangre. No alcanzamos a comentar aquello, pero precisamente cuando ahí se habla de la sangre, dice la escritura en Job capítulo 39, 30, dice, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¿Por qué? Porque nos habla de la experiencia de todo genuino, auténtico creyente, por la obra de la sangre, por la sangre del Señor Jesucristo, aplicada a nuestra vida, creyendo en aquel que derramó su sangre, entregó su vida, ¿no? Eso es lo que significa. Nosotros tenemos satisfacción. Satisfacción. Estoy hablando a personas, a todos los que están aquí en nuestro auditorio, en esta sala virtual, podemos decir, sí, yo también soy uno de aquellos que he sido satisfecho, estoy satisfecho con el Señor. Qué lindo poder decirlo, qué maravilla poder asegurar aquello. Y entonces, lo que Dios ha hecho con los suyos es que los ha redimido, los ha sacado, como leíamos ahí en Éxodo capítulo 6, ¿no? Los sacaré, dice, los sacaré. Y de hecho, así tenemos aquí en el versículo 5 del capítulo 19 de Éxodo, os tomé sobre alas de águilas. Os tomé sobre alas de águila. Los hizo libres, los sacó de la esclavitud, ¿no? Los dio libertad. Y vimos 4 aspectos de la libertad, ¿no? La libertad de
la libertad en, la libertad para y la libertad hasta, pensando en lo que el escritor a los Efesios nos da a conocer en cuanto a nuestra libertad en Cristo. Libres como siervos de Dios, así habla el apóstol Pedro en su primera epístola, ¿no? Ahí en el Nuevo Testamento, aplicándolo justamente a cada uno de aquellos que ahora somos pueblo de Dios. El Nuevo Testamento habla de aquel pueblo para su nombre, así lo menciona en el libro de los Hechos. Dios ha tomado un pueblo para su nombre. Luego, el apóstol Pedro en Tito capítulo 2 habla de un pueblo propio, un pueblo propio que ha sido constituido por Dios, y un pueblo propio celoso de buenas obras. Y 1 Pedro capítulo 2 nos habla de un pueblo llamado, un pueblo adquirido, un pueblo adquirido por medio de aquella sangre derramada por el Señor Jesús. Y precisamente, aquí en el versículo 5 del capítulo 19, encontramos este asunto de ese pueblo al cual dice aquí: si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y qué dice acerca de este pueblo del cual habla aquí? Dice en el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mencionamos cómo de manera explícita o implícita hay 8 subidas y bajadas de Moisés al monte, y Moisés regresando desde el monte a hablar al pueblo en aquellos 11 meses en que estuvieron allí, en donde Dios les empezó a dar sus instrucciones detalladas para que ellos pudiesen vivir una vida en obediencia, en dependencia de Él, para su gloria, pero también ser un testimonio para otros. Para otros. Y, como lo había dicho a Abraham, Dios quería utilizar a ese pueblo que haría de la descendencia de Abraham un pueblo que habría de bendecir a todo el mundo. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es así como en el Nuevo Testamento tenemos las instrucciones del Señor. Inmediatamente antes de ascender, luego de haber resucitado, poquito antes de ascender a los cielos, las últimas instrucciones a los suyos fueron: me seréis testigos. Me seréis testigos. Yo quiero que ustedes sean testigos. ¿Pueblo para su nombre? Sí. Pero pueblo que sea testigo de su nombre en medio de la oscuridad de este mundo. Un pueblo propio, un pueblo de Él, un pueblo que depende de Él. Y entonces, por eso que aquí en el versículo 5 lo aplicamos a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos abundantes razones para pensar que así como Dios habló acerca de su pueblo en el Antiguo Testamento, ese pueblo terrenal, Dios claramente se refiere a nosotros como esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ese linaje escogido. ¡Qué privilegio! Dios, como hacedor, como sustentador de todo, es aquel que ha escogido a Israel como su especial tesoro.
Ahí hay varias citas que nos llevan al libro de Deuteronomio, y donde cada cosa que se dice de aquel pueblo es una verdad muy hermosa, muy preciosa, que se puede aplicar para ahora, para nosotros que somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, un pueblo redimido, rescatado. En el versículo 20 del capítulo 4 de Deuteronomio, habla acerca de esta condición, de esta dignidad. Por eso digo, una vida de dignidad tenemos aquí. Y verso 20 dice del capítulo 4 de Deuteronomio: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Todo creyente sabe que ha sido sacado de la esclavitud más horrorosa del pecado, más terrible. Cada uno de nosotros, si ya pertenecemos al pueblo de Dios, sabemos que hemos sido objeto del amor suyo. Él dice aquí, para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. En el capítulo 7 de Deuteronomio dice en el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y sigo leyendo en el versículo 8 de Deuteronomio capítulo 7. Sino por cuanto Jehová os amó. Y aquí está el detalle tal vez más importante de todo: el amor de Dios. Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Dios es fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Pero mire, uno dice: ¿qué he hecho yo para pertenecer a este pueblo? Bueno, he puesto mi confianza en aquel que me ha amado. Él ha hecho todo a favor de mí. Yo he hecho es recibir aquella salvación, dice el creyente, ¿no? Pero ¿a quién ha amado Dios? Jehová dice: os amó, Jehová os amó. Por eso que ese pueblo, el pueblo de Israel, fue un especial tesoro de exclusiva propiedad, y por eso también nosotros, si pertenecemos al pueblo de Dios, es porque nos amó. Dios ha amado a gente complicada como nosotros, controversial. Dios ha amado a gente que no le amaba. Me ama a mí, te ama a ti. Y a través de las escrituras nosotros vemos una y otra vez las expresiones maravillosas del amor de Dios hacia su pueblo. Incluso, mire, cuando él habla de aquel alejamiento, de aquella experiencia terrible de alejamiento de Dios, cuando nos lleva a pensar en la historia del profeta Oseas, ¿no? Aquel hombre que ha sufrido, sufre y sufre y sufre por aquella mujer con la cual Dios le dijo que se casara, que era una prostituta. Pero así, la infidelidad de su pueblo, reflejada en aquella historia, habla de nosotros también, infieles, desconsiderados. Y así como nadie veía en nosotros nada
agradable, aceptable. ¿Mm? ¿Cómo podría ser esa mujer degradándose hasta lo último en su cuerpo? Dios consideró a cada uno de nosotros como alguien objeto de su amor. Y entonces cuando vamos otra vez al libro de Deuteronomio y en el capítulo 14 dice, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas mi pueblo, un pueblo único. Estoy leyendo en Deuteronomio 14:2, un pueblo único. De entre todos los pueblos que están sobre la tierra, uno se identifica con aquellos a quienes el Señor ha escogido para que sea un pueblo único, un pueblo santo. ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en nosotros? Y este pueblo al cual pertenecemos es un pueblo digno porque Él le ha dado dignidad. Estaba pensando, no sé si ayer o anteayer, en el profeta Oseas, como digo. Esa mujer que había llegado al colmo de la degradación. Es una mujer al cual Dios le dice al profeta, tómala, cásate con ella. Él le da la dignidad, él le da un apellido. Ella, una mujer con una vida muy triste, muy lamentable. Pero eso es lo maravilloso que hace Dios cuando viene a nuestra vida, nos transforma, nos da una dignidad, nos da una identidad. Por eso que cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, independiente de lo que haya sido su vida pasada, Dios ya dice aquellos que han vivido, quién sabe de qué manera, en qué oscuridad, en qué vida licenciosa, terrible. Y el apóstol Pablo ha enseñado ahí a los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y sigue hablando acerca de que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está. Eso era lo que nosotros de una u otra manera éramos. Pero el amor de Dios ha sido manifestado a nosotros. La maravilla de su amor, como se manifestó en aquel pueblo de Israel, cuando estaba oprimido, en aquella dura servidumbre, en aquel horno de fuego, como es mencionado allí. Y Pablo les dice a los corintios, esto erais algunos. Yo no sé si usted ha pensado, ¿cómo sería la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era realmente una comunidad terapéutica. Había necesidad de sanación, de limpieza, de purificación. ¿Qué clase de personas habían llevado a formar parte de aquella asamblea, de aquella iglesia local? Por eso que uno se mira a sí mismo, piensa en uno mismo y dice, aquí está la gracia de Dios actuando a favor mío, transformando mi vida y la sigue transformando, porque hay circunstancias de nuestra vida pasada, de nuestra niñez, de nuestra infancia, de nuestra crianza, de nuestras experiencias horribles que nos han llevado por uno u otro camino de alejamiento del Señor. Y el apóstol Pablo dice,
y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces, aunque somos un pueblo no amable, porque si nosotros pensamos, somos personas difíciles de amar, ¿somos nosotros personas difíciles de amar? Si yo le preguntara, ¿usted conoce a alguien difícil de amar? Lo más probable es que empiece a pensar en otros, en personas conflictivas, en personas que son complicadas, muy difícil de convivir con aquellas personas, pero yo no sé, ¿usted ha pensado, no seré yo alguien difícil de amar? No es una persona a veces controversial, no es una persona que a veces actúa de una manera tan inadecuada. El apóstol Pablo habla acerca de aquello y dice que nosotros hemos sido comprados por precio. El precio pagado es el precio que el Señor pagó. ¿Para qué? Para hacer de nosotros un especial tesoro, propiedad exclusiva de Dios, como dice aquí en el libro de Deuteronomio, perdón, en el libro de Éxodo capítulo 19. Dice este versículo, en el versículo 5, seréis mi especial tesoro. Qué maravilla cuando uno empieza a pensar de esta manera, piensa, yo pertenezco a un pueblo especial, a un pueblo muy valioso para Dios, a un pueblo por el cual el Salvador entregó su vida, dio su vida. Soy un especial tesoro, parte de aquel pueblo. ¿Y qué dice después? Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa es la manera en que entiendo que sería mejor traducido Apocalipsis capítulo 1, cuando habla acerca de nosotros como los creyentes, como los cristianos, como los pertenecientes a la iglesia, ¿no? Cuando él habla, dice, el que nos ama. Entiendo que así también deberíamos leer en presente, porque aquí en nuestra versión dice al que nos amó. Pero él nos ama. Nos amó como éramos, en nuestra inmundicia, en nuestro pecado. Pero nos ama. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo un reino de sacerdotes. Aquí nuestra versión Reina Valera dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, Él nos ha sido hecho un reino de sacerdotes. Somos un reino, un linaje escogido de personas que ofrecemos ahora sacrificios espirituales. No sacrificios expiatorios. Es importante tener en cuenta eso. Muchos años atrás, no sé si alguna vez lo conversé con ustedes, pero había una hermana, estoy hablando por allá por los años 80, cuando recién conocí a una hermana en Cristo por allá por el norte, y ella decía, es que Dios no quiere nuestros sacrificios. Dios no quiere sacrificios expiatorios.
Es decir, que hagamos sacrificios como para conseguir nuestra salvación. Eso es imposible. Pero sí requiere sacrificios. ¿Mm? Sí somos sacerdotes, porque los sacerdotes son los que ofrecen sacrificio. Y el creyente, como sacerdote, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, somos personas que en primer lugar tenemos el privilegio de ofrecer el sacrificio de nuestra propia vida, como dice Romanos 2, ¿no? Os ruego por la misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nosotros ofrecemos nuestro ser entero. Nosotros ofrecemos nuestro ser como en sacrificio, pero en sacrificio de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros estamos agradecidos a Él. Ahora, el propósito de Dios para con Israel es que todo Israel viviera como sacerdotes, dando a conocer a Dios. Porque el propósito era que Israel fuera la vitrina de Dios para los gentiles, para aquellos otros pueblos que no le conocían. Y es así también como Dios quiere que nosotros demos a conocer su nombre, su persona, ¿no? Cuando en el profeta Isaías dice ahí en el capítulo 42, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano derecha, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que os abran los ojos, ¿ah?, de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. ¿Ah? Está hablando del siervo de Jehová, pero nosotros sabemos que si bien Dios habla de Israel como su siervo, llega en un momento en que habla de la persona del Señor Jesucristo como su siervo, a quien él habría de sostenerlo, a quien era su escogido, ¿no? A quien él da la clara misión de dar a conocer, de traer luz. Pero inicialmente era ese pueblo de Israel. Ese reino de sacerdotes, dice aquí, un reino de sacerdotes. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestro testimonio para exhibir a Cristo, para exhibir al Señor en medio de un mundo ciego, en tinieblas? ¿Cómo está nuestro testimonio? El Evangelio según cada uno de nosotros. No somos el Evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Pero tenemos que ser el Evangelio según usted, según su nombre, según mi nombre. Yo me lo pregunto para mí mismo. ¿Estoy siendo un testigo de Cristo? Dice aquí, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, apartada, ¿no? Apartada, un pueblo santo, un pueblo diferente. Ahí en el libro de Levítico, es el libro por excelencia que nos habla de la santidad, ¿no? De la santidad, de vivir una vida apartada. ¿Para qué? Para exhibir, para testificar de lo que Dios puede hacer con nosotros como personas que habíamos estado sumidas en el pecado. Yo soy Jehová, dice vuestro Dios, vosotros sois, os santificaréis, dice en el libro de Levítico, y seréis santos, porque yo soy santo. Yo soy santo. Porque yo soy Jehová, dice, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y ahí lo ratifica el apóstol Pedro, ¿no? En su primera epístola, en el capítulo 1, 2 veces
utiliza esa expresión. ¿Mm? Y por eso que cuando nosotros vemos en la historia o en las instrucciones que Dios da a su pueblo, Él da a conocer esas cosas que son, eran prácticas para ellos, claro. Dios los quería preservar de contaminación, de enfermedades, y por eso que lo que comían era santo, lo que vestían era santo, ¿no? Con quien se casaban, ¿no es cierto? Cómo eran enterrados, cómo adoraban, todas esas cosas que están inscritas ahí en ese libro de Levítico, ¿no? Pero fíjese que todo aquello nos da instrucciones a nosotros acerca de cómo deberíamos vivir la propia vida. ¿Cómo estamos en esto? Yo lo pregunto a ustedes porque ya me he hecho esta pregunta para mí mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla acerca de aquellos ciertos defectos físicos que tenían los sacerdotes. Claro, el propósito de Dios era que todo Israel fuera un pueblo de sacerdotes, pero al final sabemos que fue escogida la tribu de Leví. ¿Mm? Y por eso que cuando nosotros hablamos de los creyentes en Cristo, al igual que aquellos sacerdotes que eran por vía del nacimiento de la tribu de Leví, nosotros podemos decir yo también, por vía del nacimiento, del nuevo nacimiento, he sido constituido un sacerdote. No he nacido en una tribu especial de un pueblo, o en una localidad especial de una nación, de un país, pero uno dice, yo he nacido de nuevo. Soy un sacerdote por vía de nacimiento, hombres y mujeres. Constituimos un pueblo de sacerdotes. Y por eso que el Señor espera nuestro servicio de sacrificio. ¿Ah? Como dice ahí en hebreo, ¿no es cierto? Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Mm? Nuestras responsabilidades es confesar el nombre del Señor. ¿Mm? Dar a conocer a otros. ¿Mm? Primero con nuestra vida y luego con nuestros labios, con nuestro testimonio. Y dice, y de la ayuda mutua y de las buenas obras. ¿No? Ahí está. Todas aquellas manifestaciones que nosotros podemos dar a conocer a otros, las buenas obras, el hacer cosas buenas. Así vamos a conseguir que otros vengan a Cristo, que otros conozcan al Señor. Hermanos queridos, empeñémonos, esforcémonos en hacer el bien, todo el bien que podamos, allí en el barrio donde nosotros estamos, en el trabajo, en el estudio, en nuestras familias, que hagamos buenas obras para que otros vean que somos un pueblo especial. Aquí también se menciona, ¿no es cierto?, en el libro de Deuteronomio, un pueblo especial. Un pueblo especial. Qué privilegio pertenecer a aquel pueblo de Dios. Así que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas características, ¿no?, que nos dan a conocer aquí, se nos dan a conocer. Propiedad exclusiva de Dios. Un reino de sacerdotes. Una nación santa. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, dice ahí en 1 Pedro, las excelencias de la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Mm? Y ellos, aquellos sacerdotes, tenían que enseñar con su vida a discernir todo aquello que era agradable o lo que era desagradable a Dios. Cuando en el capítulo 10 de Levítico
habla acerca del pecado de Nadab y Abiú, estos hijos de Aarón. Dice el versículo 8 del capítulo 10 de Levítico: y habló Jehová a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Pero fíjese, estas instrucciones específicas para ellos, pero en el versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Y es lamentable lo que dice respecto de aquel pueblo, volviendo otra vez al profeta Oseas, cuando habla acerca de el estado calamitoso de aquel pueblo que Dios quería que fuese un pueblo santo. Dice en el versículo 4, perdón, en el versículo 6 del capítulo 4 de Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdote, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando en una época de absoluta alejamiento. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Los otros fueron los del norte por los asirios, ¿no? Pero este pueblo fue llevado cautivo y dice el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué importante preocuparnos de los tiempos que estamos viviendo. Saber discernir entre lo que le agrada al Señor y no le agrada. Saber evaluar, es mi comportamiento, son mis convicciones, son mis concepciones acerca del mundo, de la vida, del tiempo que estamos viviendo, conforme a lo que el Señor quiere que yo, aquellas convicciones que el Señor quiere que yo tenga. Estoy preocupado de conocer la palabra, pero también conocer las circunstancias que rodean nuestra vida para saber ayudar a las personas en estos tiempos de tanto alejamiento del Señor. Vivimos en unos tiempos muy malos, muy peligrosos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Isaías lo describe también en todos aquellos ayes, ¿no?, que son mencionados en el capítulo 4, en el capítulo 3, en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Todos los ayes, ¿no es cierto? Y este es uno de ellos. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Pero qué maravilla poder tener a un Dios que nos instruye, que nos enseña para a vivir una vida digna de Él, una vida adecuada. Por eso que el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice, yo pues preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Miren lo que implica una vida digna. Si nosotros pensamos en aquel pueblo antaño, el pueblo de Israel, y el propósito que él fuera un testimonio hacia los demás pueblos, y nos dice de nosotros que andemos de acuerdo a aquella vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados para vivir una vida santa, una vida diferente, para llegar a formar parte de un especial tesoro. Y dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia. ¿Y por qué? Porque al pensar en personas tal vez difíciles de amar, pensemos en nosotros en primer lugar. ¿Cuánto me amó el Señor? ¿Cuánto me ama el Señor? ¿Quién soy yo para no soportar a otra persona, a otro hijo de Dios que ha experimentado de la misma manera su amor como yo lo he experimentado, dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que la palabra de Dios nos ayude para seguir avanzando en nuestro testimonio, para poder saber enseñar a otros, en discernir lo santo y lo profano, lo común y lo inmundo, para que otros también puedan apreciar cómo Dios efectúa en personas comunes y corrientes como nosotros una transformación tan grande. Y ese hecho podrá estimular a otros para que también les suceda exactamente lo mismo. El tiempo ha pasado, los dejo con estos pensamientos. Animémonos para vivir vidas dignas. Decíamos en la reunión anterior, vidas en primer lugar maduras, vidas esforzadas, vidas para la gloria de nuestro Dios. Los dejo con estos pensamientos y les agradezco el poder compartir con ustedes en esta noche. Gracias, hermanos.